una función de dos variables y lo que nos pide el problema es primero derivar, digamos, encontrar la derivada respecto de x y de y después la derivada respecto de y y de x. Hay un teorema que nos dice que esas dos derivadas deberían ser iguales. Entonces vamos a probarlo. Vamos a arrancar haciendo la primera, la derivada respecto primero de x, después del respecto de y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar derivando esta función primero respecto de x. La derivada de u respecto de x significa que x es variable, por lo tanto y es constante. Entonces vamos a analizar cómo es esta función respecto de x. Yo tengo a x multiplicando a la función seno de x más 2y. Por lo tanto, lo que tengo es un producto, ¿sí? Tengo una función de x, que es x, multiplicando a otra función de x, que es seno de x más 2y. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la regla del producto, ¿sí? Esa que me dice que si yo tengo dos funciones, f y g, digamos que f es x y g es seno de x más 2y. Entonces, hacer f por g significaría, digamos, la derivada de f por g, que es lo, digamos, acá tengo f por g, la derivada de f por g sería f sin derivar multiplicado por la derivada de g más g sin derivar multiplicado por la derivada de f. Eso es lo que vamos a tener que aplicar para poder encontrar esta derivada. Entonces, si f es x, ¿sí? Significa que, a ver, tengo que f es x, por lo tanto, f derivada es la derivada de x, que es 1. Y si g es el seno de x más 2y, vamos a derivar esta función, pero teniendo en cuenta que es una función compuesta, porque yo tengo una función de adentro, que es x más 2y, y otra función afuera, que es seno de eso. ¿Cómo vamos a resolver esta derivación entonces? Aplicando regla de la cadena. Entonces, tengo que aplicar la derivada de la función seno, g derivada, la derivada de la función seno, que es la función coseno. ¿Coseno de qué? De todo esto mismo. Pero a todo esto mismo lo tengo que multiplicar por la derivada de esto de acá adentro. Lo que tengo adentro es x más 2y. Y yo estoy derivando respecto de x. Por lo tanto, respecto de x, 2y es todo constante. O sea que la derivada de x más 2y sería la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2y, que es como es todo constante que se está sumando, es 0. Entonces, la derivada de todo esto de acá adentro es 1. Y multiplicar a coseno de x más 2y por 1, me queda solo coseno de x más 2y. Por lo tanto, estos son como, digamos, los 4 ingredientes con los que vamos a armar esto. Que ya directamente lo voy a escribir acá. Entonces, la derivada de esta función respecto de x sería f sin derivar, que es x, por g derivada, coseno de x más 2y, más, me dice la fórmula, g sin derivar, o sea, seno de x más 2y, por la derivada de f, y la derivada de f es 1. Multiplicar esto por 1 me queda lo mismo. Entonces, esta es la derivada de u respecto de x. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar a todo esto, pero respecto de y. Así que para eso voy a borrar todo esto. Y vamos a derivar todo esto
pero ahora respecto de y. Si yo derivo respecto de y, esta x, digamos, si derivo respecto de y, primero vamos a tener en cuenta que yo tengo dos términos. Entonces, por propiedades de la derivación, puedo derivar a cada uno de los términos por separado. Como estoy derivando respecto de y, yo sé que esta x es una constante, pero que en este caso está multiplicando. La constante multiplicativa en la derivada baja como está. O sea que esta x, que es una constante, va a multiplicar a la derivada de coseno de x más 2i, que sí es una función de y porque es una función compuesta. Entonces la vamos a derivar aplicando regla de la cadena. Vamos a hacer la derivada de coseno, que es menos seno. ¿Menos seno de qué? De todo esto, x más 2i, que se multiplica por la derivada de lo de adentro. Ahora estamos derivando respecto de y. Por lo tanto, esta x es una constante que en este caso se está sumando, por lo tanto su derivada es 0. Más 2i, la derivada de 2i es 2, así que esto lo vamos a multiplicar por 2, que es la derivada de lo de adentro de la función, digamos. Ahora vamos a derivar el segundo término, más el seno de x más 2i. La derivada de seno es el coseno, otra vez estamos derivando, aplicando regla de la cadena, por lo tanto vuelvo a escribir el argumento del coseno tal como está, pero vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro. Ya dijimos, la derivada de x, que es una constante que se está sumando, es 0, y la derivada de 2i es 2, así que vamos a multiplicar por 2. Y ahora lo que vamos a hacer es reescribirlo, pero más ordenado. Yo tengo x por menos seno de x más 2i por 2. Entonces, primero, este signo menos lo puedo pasar para adelante, propiedad conmutativa de la multiplicación. Este 2 también lo puedo pasar adelante, multiplicando hasta x, que se va a multiplicar con el seno de x más 2i. Entonces esto es lo mismo que lo que está acá, pero lo reordenamos. Y acá también lo puedo reordenar mandando este 2 para adelante para que quede más prolijo. Tendría más 2 por el coseno de x más 2i. Esta sería entonces la derivada de la función u respecto de x y después respecto de y. Vamos a hacer ahora al revés, derivar primero respecto de y, después respecto de x. Voy a escribir este resultado, lo voy a escribir un poquito más acá abajo para que después lo podamos comparar, porque dijimos que hay un teorema que nos dice que estos dos resultados después deberían ser iguales. Así que lo voy a escribir más abajo para poder borrar y que podamos comprobar si realmente son iguales o no. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la derivada respecto de y de la función u. U derivado respecto de y. Si yo derivo respecto de y a esta función, ahora está x, ahora yo no tengo dos funciones de y que se estén multiplicando. Yo tengo una sola función de y. Esta x ya no es otra función, sino que es una constante que se está multiplicando. Y como constante multiplicativa va a bajar tal como está. Va a multiplicar a la derivada del seno de x más 2i, que sí es una función de y. La derivada del seno es el coseno. ¿Coseno de qué? Del mismo argumento. Pero después se lo va a multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de todo esto es 2. Yo podría reescribir este resultado mandando este 2 a multiplicar acá adelante y me va a quedar 2x por el coseno de x más 2i. Y esa sería la derivada de esta función u respecto de y. Y ahora a esto lo tendríamos que derivar respecto de x. Entonces, derivando esto respecto de x, ahora sí tengo de vuelta una función de x
que es 2x, multiplicando a otra función de x, que es coseno de x más 2y. Entonces acá sí vamos a tener que aplicar de vuelta la regla del producto, que me decía que la derivada de f por g es f sin derivar por g derivada más g sin derivar por f derivada. ¿Quién es f? 2x. ¿Cuál es f derivada? 2. Entonces g es el coseno de x más 2y y la derivada de g, estamos derivando respecto de x, por lo tanto es una función compuesta y sería, la derivada de coseno es menos seno de este mismo argumento multiplicado por la derivada del argumento, multiplicada por la derivada de x, que es 1, más 0, o sea, multiplicado por 1, y al multiplicar por 1 me quedaría esto de vuelta, así que acá ya tengo los 4 elementos para armar la derivada. Así que lo que vamos a hacer es rearmarla, y quizás nos quede un paso extra, que es volver a acomodar. Tengo f es 2x, multiplicado por g derivada, que es esto, menos seno de x más 2y, más, me dice la fórmula, g sin derivar, que es todo esto, coseno de x más 2y, voy a borrar esto para poder escribir, igual ya lo sabemos de memoria, coseno de x más 2y, esto multiplicado por f derivada, que es 2. Entonces, como había dicho, lo único que nos estaría faltando es un último paso de reordenar todos estos resultados. En esto lo que puedo hacer es este signo menos, mandarlo para adelante. Entonces lo que me quedaría es menos 2x seno de x más 2y. Y acá también este 2, mandarlo a multiplicar adelante. Más 2 coseno de x más 2y. Y acá podemos ir comprobando, tengo menos 2x por el seno de x más 2y, lo mismo acá y acá, más 2 por el coseno de x más 2 por y. Y como se puede comprobar, entonces es cierto el teorema que me dice que esas dos derivadas tienen que ser iguales.